¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué se nos acelera el corazón justo antes de hablar en público? ¿O por qué una simple película de terror nos puede dejar, literalmente, sin aliento? Pues bien, hoy vamos a hacer un viaje al corazón del miedo. Vamos a desgranar esa emoción tan primitiva que por un lado nos ha mantenido con vida durante milenios, pero que por otro todavía hoy sigue dictando muchísimas de nuestras decisiones, tanto a nivel personal como social. Todos, absolutamente todos, conocemos esa sensación. Ese nudo en el estómago, la respiración que se corta, las palmas de las manos sudando. Es una reacción supervisceral, casi automática. Pero, ¿qué está pasando de verdad ahí dentro? ¿Cuál es el mecanismo biológico que pone en marcha esa respuesta tan potente? Bueno, si lo simplificamos, el miedo es una emoción primaria. O sea, no es algo que elijamos sentir, para nada. Es una respuesta que nos viene de fábrica. Es una aversión instintiva a cualquier cosa que nuestro cerebro interprete como un riesgo. Y ojo, da igual que la amenaza sea real, como un león en la sabana, o algo que solo existe en nuestra imaginación. Y para entender de dónde viene todo esto, tenemos que viajar al centro de mando, al origen de todo, nuestro cerebro. Porque es aquí, en las estructuras más profundas y antiguas de nuestra mente, donde se empieza a cocinar la respuesta al miedo. A ver, imaginemos que tenemos un sistema de alarma que nunca jamás se apaga, que está instalado en las partes más antiguas de nuestro cerebro. A veces se habla del cerebro reptiliano o del sistema límbico, que son las áreas que se encargan de nuestros instintos más básicos. Su única misión, su único trabajo, es escanear sin parar todo lo que nos rodea en busca de peligros para mantenernos a salvo. Y la gran protagonista de esta historia tiene nombre: la amígdala cerebral. Pensemos en ella como si fuera el detector de humo de nuestro cerebro. Es una estructura pequeñísima, con forma de almendra, pero es increíblemente sensible. En cuanto nuestros sentidos, la vista, el oído, lo que sea, captan algo que podría ser peligroso, la amígdala es la primerísima en dar la voz del alarma. Y todo este proceso es rapidísimo de verdad. Todo empieza con una percepción, con algo que vemos o escuchamos. Esa señal viaja casi a la velocidad de la luz, hasta la amígdala, que se activa al momento. Y es ahí cuando se pulsa el botón rojo, el que desencadena una de las tres respuestas primarias: o luchamos, o huimos, o nos quedamos paralizados. Y todo esto pasa en una fracción de segundo, antes incluso de que seamos conscientes. Y dentro de este sistema tan complejo, al final todo se puede reducir a un juego de dos fuerzas opuestas. Por un lado, tenemos los mecanismos neuronales que activan el miedo, como los que regula la vasopresina, y por otro, los que nos calman y nos dan seguridad, asociados, por ejemplo, a la oxitocina, la hormona del afecto. Son como dos equipos que están en un tira y afloja constante dentro de nuestro cerebro. Claro, una vez que la amígdala da la alarma, el mensaje no se queda ahí, en el cerebro, ni mucho menos. Se extiende por todo el cuerpo como una onda expansiva y provoca una cascada de cambios fisiológicos que es sencillamente increíble. De repente, nuestro cuerpo se transforma en una auténtica máquina de supervivencia. Nos sube la presión arterial, el corazón empieza a bombear adrenalina a toda velocidad y la sangre se va directa a los músculos grandes para poder correr o pelear. Mientras tanto, se apaga todo lo que no es esencial en ese momento, como la digestión o el sistema inmunitario. Hasta las pupilas se nos dilatan para ver mejor la amenaza. Es una preparación total y absoluta para la acción. Pero aquí viene una gran pregunta. ¿Este miedo es algo con lo que nacemos o es algo que aprendemos? Pues la psicología nos da principalmente dos grandes respuestas. Por un lado, el conductismo dice que aprendemos a tener miedo. Por ejemplo, si un perro nos muerde, aprendemos a temer a los perros. Es una asociación. Pero por otro lado, la psicología profunda sugiere que el miedo viene de conflictos internos, de ansiedades que tenemos guardadas en el inconsciente y que no hemos resuelto. Hasta ahora hemos hablado de la biología, de la psicología del miedo, pero la historia no termina aquí. Porque el miedo no solo nace dentro de nosotros, también se construye fuera. Es, en gran medida, un producto de nuestro tiempo, de nuestra cultura. Mirad, esta cita de la historiadora Joanna Bork lo clava. Lo que aterra a una sociedad en una época puede parecernos absurdo en otra. Por ejemplo, en el siglo XIX había un pánico brutal a que te enterraran vivo. Hoy, nuestro miedo es casi el contrario, que nos mantengan con vida artificialmente cuando ya no queremos. Como vemos, lo que nos da miedo cambia radicalmente con la historia. Y claro, en el mundo moderno, los medios de comunicación son un amplificador de miedo potentísimo. El ejemplo clásico que se pone siempre es la retransmisión de La Guerra de los Mundos de Orson Welles, allá por 1938. Miles de personas entraron en pánico. Estaban convencidas de que de verdad estaba ocurriendo una invasión extraterrestre en ese mismo momento. Y fijémonos en esta desproporción, que es brutal. Entre 1989 y 1992, 34 estadounidenses murieron por terrorismo en todo el mundo. Es una cifra trágica, por supuesto, pero es que en ese mismo periodo se publicaron más de 1.300 libros sobre el tema. Esto nos enseña cómo la atención mediática puede magnificar una amenaza hasta crear un miedo colectivo que es mucho mayor que el riesgo real.
Y todo este miedo, tanto el biológico como el que construimos culturalmente, no solo nos afecta como individuos, actúa como una especie de arquitecto silencioso que ha ido dando forma a los pilares fundamentales de nuestra civilización. Su huella está por todas partes. Si nos fijamos en nuestras leyes, por ejemplo, existe el concepto de miedo insuperable que puede librarte de una condena. En la educación se usa el sistema de premio y castigo que se basa en el miedo. Se utiliza como arma en la guerra y para el control político. Es un concepto central en muchas religiones, con la idea del temor de Dios. E incluso ha creado géneros artísticos enteros, como el cine de terror. Su influencia es desde luego innegable. Así que resumiendo, el miedo es las dos cosas a la vez. Es una herramienta de supervivencia grabada a fuego en nuestro cerebro, pero también es una historia, una narrativa que construimos como sociedad. Y esto nos deja con una pregunta final, que creo que es fundamental. En esta dualidad, ¿cuánto control real tenemos sobre nuestros miedos? ¿O son ellos los que al final nos acaban controlando a nosotros?